Mientras tanto nosotros abrimos nuestra Biblia, ¿dónde? En el segundo libro de Samuel. Es ahí donde estamos estudiando la palabra del Señor. Y ya, no sé si se dio cuenta que es el cuarto año que hemos estado estudiando y estamos avanzando sobre los libros históricos. Estamos en un momento en la historia de David, porque el segundo libro de Samuel abarca la vida de David, completa como rey de la nación de Israel. Y estamos en un momento en la historia de David en que David, hemos visto que el rey ha tomado malas decisiones, ha hecho cosas que no agradaban a Dios. Y en esas malas y en esos pecados que cometió David, se vio involucrada a su familia. ¿Recuerdan? Afectó directamente a su familia, pero la semana pasada ya vimos cómo, ¿no es cierto?, el pecado entra directamente a su familia, y ahí en el capítulo 14 vimos cómo Amnón viola a su hermana, o a su media hermana Tamar. ¿Recuerdan? La reacción que provoca en el corazón de Absalón. Recuerden que la semana pasada hablamos de cómo es que Absalón es presentado y se muestra, ¿no es cierto?, como un personaje principal que va a ir avanzando en estos capítulos. Pero fíjense, si usted abre su Biblia ahí en el capítulo 15 de segunda de Samuel, las primeras palabras que aparecen en el capítulo 15 y en el versículo 1 es: aconteció después de esto. ¿Sí? Aconteció después de esto. Y voy a hacer la misma pregunta que hice la semana pasada, porque el capítulo 13 o 14 comienza de la misma forma, ¿no es cierto? El 13 creo que es. ¿Después de qué? ¿Acontece después de qué? Ya les conté, ¿no es cierto?, la historia que venía pasando, ¿no es cierto? Amnón violó a Tamar. Esto se queda en el corazón de Absalón y lo está masticando y masticando durante ¿cuánto tiempo? 2 años. 2 años con esto en el corazón hasta que encuentra el momento preciso, ¿sí? En la fiesta, ¿no es cierto?, que celebraron ellos, la esquila de las ovejas, toma venganza y asesina a su medio hermano Amnón. Y esto provoca, ¿no es cierto?, este revuelo en la vida del rey, y Absalón tiene que huir, ¿cierto? Huye pensando que David iba a tomar alguna represalia contra él, y huye hacia el norte, cruza el Jordán, ¿no es cierto?, y ahí se encuentra y se esconde o se refugia en la familia de su madre, ¿sí? Donde su abuelito, se fue a esconderse donde su abuelito, ahí a Jesús. Y ahí en Jesús permanece ahora sí, ¿por cuánto tiempo? 3 años. 3 años hasta que Joab arma, ¿no es cierto?, una estrategia, y a través de una mujer que envía donde el rey, que le cuenta esta historia, ¿recuerdan? Convencen al rey de que haga volver a Absalón. Y Absalón regresa a Jerusalén, pero el rey lo manda directo, ¿dónde? A su casa, y no lo ve. No le permite ver al rey. ¿Por cuánto tiempo? 2 años. 2 años sin ver a su padre. Y Joab de nuevo interviene en la historia, ¿no es cierto? Y a través, ¿no es cierto?, de Absalón, que le quema el campo, recuerda, y le dice: oye, haz que mi papá me vea. David lo manda a buscar. ¿Y qué termina diciendo el capítulo 14? ¿Qué es lo que hace David? Yo pensé que iba a decir: ¿qué termina diciendo el capítulo 14? Y todos iban a agachar a mirar su Biblia, ¿sí? ¿Qué termina diciendo? ¿Qué hace David? El rey besó a Absalón, ¿sí? El rey manda a buscar a Absalón y lo besa.
Pregunta, ¿por qué lo hace? Yo lo dije la semana pasada. ¿Por qué el rey besa a Absalón? ¿Porque lo perdona? No sé necesariamente si todavía lo perdona, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para que sea rey? ¿Por qué? Simplemente porque él, a través de ese beso, iba a restituir a Absalón en la posición que él tenía, hijo del rey, ¿sí? Ya no iba a estar más alejado de él. Él podía estar junto a él, lo podía restituir, lo hace públicamente. Ya le levantamos el castigo, ¿sí? Le levantamos el castigo. Pero, mis queridos, esto empieza, ¿no es cierto? Y está haciendo y provocando algo en el corazón de Absalón. Va convirtiendo el corazón de Absalón en un corazón rebelde. Estamos en este punto en la historia de David, en que nosotros tenemos que entender que en la vida de David y en la familia real existe traición, injusticias, crisis que van ocurriendo que nadie sabía que iban a pasar, ¿no es cierto? O no las ven. Ahora, fíjense qué interesante, porque esto normalmente está ocurriendo en nuestras vidas también. ¿Quién no ha sido traicionado alguna vez por alguien que pensaba que no, este es capaz de dar su vida por mí? Y cuando me di vueltas, me lo metió acá, en medio de la espalda. ¿Cuántas veces no hemos sido traicionados por personas? ¿Cuántas veces no hemos sido injustamente acusados o perseguidos injustamente? O simplemente cuando nuestra vida estaba tranquila, de repente, ¡pum!, explota una crisis en medio de nosotros. Y todas estas cosas se juntan en la vida del rey, en la vida familiar del rey, y provocan esta situación, una situación de dolor, una crisis profunda en la vida del rey y en su familia. Y fíjate, cuando esto ocurre, el rey mira a su alrededor y ve que su casa se empieza a desmoronar. Se empieza a desmoronar. La familia, que es el lugar donde uno debe encontrar el confort, la confianza, la seguridad, se vuelve un lugar donde su propio hijo lo está traicionando. Su propio hijo, ¿sí?, lo está traicionando y se está levantando en contra de él. Aquellos que eran sus amigos de confianza, sus consejeros, también lo están traicionando. Pero también, ¿no es cierto?, el mismo rey, a raíz de estas traiciones que están ocurriendo a su alrededor, tiene que huir y dejar el reino. Terribles situaciones que están viviendo. Este hombre, recuerden, un hombre conforme al corazón de Dios, pero el ser un hombre conforme al corazón de Dios no le impide o no impide que las situaciones que le están rodeando cada vez están siendo más oscuras. Y es triste, ¿no es cierto?, cuando un hombre que se levanta como el rey de la nación, que había logrado tantas victorias, empieza a mirar a su alrededor y todo se le está cayendo a pedazos. Su gran imperio, su reino, está desmoronando. ¿Esto es por qué? ¿Recuerdan cuál es la razón? ¿Por? No hizo lo que tenía que hacer. Un pequeño paso, ¿recuerdan? Un pequeño paso. Cuando los reyes debían salir a la guerra, ¿qué es lo que hizo? Se quedó en su casa. Se quedó en su casa. Y eso fue el primer paso en esta caída libre. Fíjense, capítulo 15 comienza
mostrándonos esta conspiración que empieza a urdir Absalón. Y si usted lee lo que dice, fíjense, después, o aconteció después de esto, que Absalón se hizo un carro y caballos, y de 50 hombres que corrían delante de él. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta, y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él te respondía: tu siervo es de de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón: ¿quién me nombrara juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. 5. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. Fíjense la estrategia de Absalón, ¿sí? Ella gozaba de libertad absoluta. ¿Y qué es lo primero que él quiere hacer? Es dar una muestra de poder. Y para dar esa muestra de poder, ¿qué es lo que hace? Se consigue la tecnología más avanzada, la tecnología militar más avanzada del momento. ¿Cuál era? Los carros. ¿Sí? Y pone al lado de él, ¿no es cierto?, un par de misiles, ¿sí? Tierra-aire, no sé cómo se llama, ¿sí? Lo más avanzado. Y pone a su alrededor 50 hombres que podían correr delante de él, hombres valerosos, valientes. Y muestra: aquí estoy yo, el gran poderoso Absalón. Y no solo eso, sino que fíjense, ¿qué es lo que hizo después? Miren su Biblia, no me miren ahí. ¿Qué es lo que hizo después? Miren el texto, no inventen, lean qué dice la Biblia. ¿Qué es lo que hizo? No, miren la Biblia, lean su Biblia. Ahora cada día, ¿sí? ¿Qué dice? Estoy mal en el capítulo, ¿no? No, estoy bien. Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Eso es lo que dice mi Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Ah? Exacto. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque él quería ejercer juicio. El hombre que se ponía en la puerta de la ciudad, se sentaba ahí a la puerta de la ciudad, ese era el juez, el que recibía a la gente y trataba de solucionar los pleitos que habían entre ellos. Y él se sentó y se puso ahí en la puerta de la ciudad para ejercer juicio. Fíjese, aquí está el poderoso Absalón, el sabio Absalón, que quiere solucionar los problemas de ustedes. ¿Saben por qué? Porque quien debía hacerlo no lo estaba haciendo. Vengan para acá porque el rey no los va a atender. Yo los voy a atender. Y no solo esto, sino que fíjense, los llamaba y les decía: ¿de qué ciudad eres? Y les sobaba un poquito, ¿no es cierto?, como decimos buen chileno, les sobaba un poquito el lomo, ¿sí? Y les decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. El rey está ocupado en otras cosas. Yo voy a solucionar tu problema. Y no solo eso, sino que fíjate, no es solamente el hombre poderoso, no es solamente el hombre sabio, sino que decía además Absalón:
¿quién me nombraba por juez? Perdón, versículo 5. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía la mano, lo levantaba y ¿qué? Lo besaba. Fíjate, no solo soy el poderoso, no solamente soy el justo, el más sabio de todos, sino que también soy el más cariñoso. Venga para acá. Paso, dígame, venga. Yo, a ver, ¿qué? Pobrecito. ¿Ya? Aquí está su rey para cuidarlo. ¿Se dan cuenta de la estrategia? ¿Se dan cuenta de lo que estaba haciendo Absalón? Ahora, si no se dio cuenta, la Biblia lo dice. Versículo 6. De esta manera, Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón, ¿qué dice? Robó el corazón de los hombres de Israel. Así se ganó el corazón, así se ganó el afecto y la voluntad de la gente. Porque ¿qué estaba esperando la gente del rey? Eso, atención, que se preocupara de ellos. Pero David, el rey, estaba en otra cosa, en otros asuntos. Y Absalón aprovechó esta situación y mostró esta falsa apariencia. Montó todo un escenario para conseguir lo que él quería. ¿Qué es lo que él quería? Ganarse el corazón del pueblo. Y una vez que se ganó el corazón del pueblo, siguió la fase 2 del plan. ¿Y cuál fue la fase 2 del plan? La fase 2 del plan fue ir a donde el rey y decirle: rey, tengo que ir a Hebrón a cumplir mi voto. Hice un voto mientras estaba allá con mi abuelito y ese voto tengo que ir a cumplirlo a Hebrón, ¿sí? A ofrecer sacrificios. Pregunta, porque yo sé que ustedes son todos alumnos muy aventajados. ¿Qué importancia tenía Hebrón? ¿Qué pasó en Hebrón? Estamos hablando de la historia de David. David fue ungido por primera vez como rey en forma privada, ¿recuerdan? En la casa de su padre. Tienes que decirlo fuerte. En la casa de su padre Isaí. ¿Qué pasó en Hebrón? Fue ungido rey en forma pública, por primera vez, ¿sí? Para las tribus de Judá. Era un lugar importante, no solo porque el rey fue ungido ahí públicamente, sino que también ahí en Hebrón había un altar. Y en ese monte, ¿no es cierto?, los judíos ofrecían sacrificios. Si bien el arca ya estaba en Jerusalén, Hebrón constituía o era un lugar de adoración también. Y obviamente cuando Absalón le dice a David: tengo que ir a Hebrón para que ofrecer un sacrificio y pagar mi voto, David le dice: vaya nomás, pues mi hijo, cumpla su voto. Pero ¿qué es lo que pasa realmente ahí en Hebrón? Es que, fíjense, versículo, se me perdió. No, estoy buscando. Exacto, ¿quién fue? ¿Quién me dijo el 10? Ya, bien, gracias. Pero Absalón, fíjese, envió espías a todas las tribus de Israel diciendo: tan pronto oigáis el sonido de la trompeta, entonces diréis: Absalón, el rey en Hebrón. ¿Cuál fue la fase 2 del plan? Llegar hasta Hebrón, el lugar donde el mismo David había sido ungido como rey, y usurpar el lugar del rey y ser
reunir a las tribus, inicialmente a las tribus de Judá y de todo Israel, para que él fuese nombrado rey ahí, proclamado como rey. Cuando escuchen la trompeta, reúnanse todos y digan todos: Absalón es rey en Hebrón. ¿Está sonando la trompeta? Con Absalón, versículo 11, fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. Fueron inocentes, sin saber nada. Pero Absalón envió por Aitofel, gilonita, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios, y la conspiración se hacía fuerte, porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. ¿Ven cómo ya Absalón consigue su objetivo? La gente empieza a seguirle, toma a Aitofel, vamos a hablar después de él un poquito, uno de los consejeros del rey David, y lo pone a su lado. Y fíjense, versículo 13, entonces un mensajero vino a David diciendo: el corazón de los hombres de Israel está con Absalón. Y David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque si no, ninguno de nosotros escapará de Absalón. Id deprisa, no sea que nos alcance pronto y traiga desgracia sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¡Qué terrible! Yo leí este pasaje y dije: ¿qué pasa con David? ¿Qué pasa con David? Si escucha que su hijo le está usurpando el reino, ¿y qué hace? Patitas para que te quiero, ¿sí? Vámonos, huyamos. ¿Por qué? Bueno, se le pregunta a la Biblia, ¿no es cierto? ¿Por qué David hace esto? ¿Cuál es la respuesta? Está ahí mismo en el pasaje. ¿Por qué? Porque fíjese, David no quería que ¿qué pasara? Que Absalón lo hiera y que tome la ciudad a filo de espada. ¿Qué estaba haciendo David? Vámonos, escapémonos en paz, que no haya guerra, que nadie muera, que la ciudad no sea destruida. No estaba siendo cobarde, ¿no es cierto? Estaba viendo por un bien mayor. Era proteger la ciudad, cuidar de ella. Y en esa huida del rey empiezan a aparecer una serie de personajes que le salen al encuentro. El resto del capítulo 15, el capítulo 16, empieza a mencionar estos personajes. En la parte superior están las personas que le hacen el bien a David. En la parte inferior, la de abajo, están los que buscan el mal de David. Y vas a ir viendo que van apareciendo en la historia en forma progresiva. ¿Quién es el primero que aparece? Itai. Itai es un extranjero. Itai es un hombre que se había acercado al rey para servir al rey. Y fíjense, versículo 19, y dice: y el rey dijo a Itai Geteo: ¿para qué has de venir tú también con nosotros? Porque Itai se puso ahí en la fila: vámonos de Jerusalén. Y el rey le dice: ¿para qué? Fíjense, ¿para qué has de venir? Regresa y quédate con el rey, porque eres un extranjero, también un desterrado. Regresa a tu lugar. Itai era uno de los soldados extranjeros que combatían con David, ¿sí? Probablemente un filisteo de Gat que había conocido a David durante ese tiempo que David estuvo ahí en Filistea, ¿recuerdan? Primera de Samuel, Primera de Samuel. Y este hombre valiente se une a David y dice, y quiere salir con David, y David le dice: ¿para qué? Vuélvete. Quédate en Jerusalén, haz otra cosa, tú no tienes por qué sufrir lo que yo estoy sufriendo. Pero fíjese,
Itai responde, versículo 21, vive el Señor y vive el Señor, vive mi rey, perdón, vive mi Señor el rey. Ciertamente donde quiera que esté mi Señor el rey, ya sea para muerte o para vida, allí también estará tu siervo. Qué interesante, porque fíjense que David encuentra más lealtad en extranjeros que en su propia casa, en su propia familia. Y este hombre le dice, oye, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Vas a ver que más adelante David pone a este hombre como uno de los generales de su ejército, ¿sí? Y él está ahí comandando los ejércitos de David. Y David sale de Jerusalén. Y fíjense, tengo una pequeña ilustración aquí de lo que era la ciudad de David. La ciudad de David era muy pequeñita, ¿sí? Esto implica la ciudad de David. Ahora, Jerusalén era todo esto, después lo que nosotros vamos a conocer, ¿sí? Todo son 3 montes en realidad, ¿no es cierto? Este que está aquí en el norte es el monte Moriah. En el monte Moriah, después su hijo Salomón construye el templo. Y si usted ve un mapa de los tiempos de Jesús, de Jerusalén, la ciudad está muy, ¿no es cierto?, por acá. Pero ahí está la ciudad de David. Aquí David construye su palacio. Este es el monte Sión, probablemente, ¿no es cierto? El monte Sión, donde se ubica la ciudad, donde se ubica, el palacio del rey. Ahí está el monte Moriah, donde se construye el templo. Y acá, ¿no es cierto?, sobre este cartelito que aparece aquí, está un monte que nosotros conocemos mucho. Si yo se lo menciono, ustedes lo van a asociar inmediatamente. El monte de los olivos. ¿Sí? El monte de los olivos. Fíjense que dice que el rey cruza el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón es un pequeño riachuelo que va por este valle, ¿sí? Un pequeño riachuelo que va aquí por este valle hacia el norte, de sur a norte. Esto es el valle del Cedrón, ¿cierto? Por aquí debería estar el jardín de Getsemaní. Y el rey cruza el torrente porque está saliendo de la ciudad, ¿sí? Y fíjense que mientras está saliendo de la ciudad se encuentra con otro personaje. Otro de los personajes que iban a estar cercanos a David era Sadoc. ¿Quién es Sadoc? Sadoc es el sacerdote, el sumo sacerdote, aquel que estaba a cargo de la adoración y el que estaba a cargo del cuidado del arca. Y está ahí, va con sus hijos llevando el arca. Y David le dice, oye, para, ¿a dónde vas? El arca, ¿por qué está acá? Vamos a parafrasear, ¿eh? Vuélvete, no saques el arca de la ciudad. No saques el arca de la ciudad. Y el arca tiene que quedar en la ciudad. Lo que vas a hacer es volverte a Jerusalén y vas a dejar a 2 de tus hijos, Ahimás y Jonatán, que van a ir contigo. Y ellos van a ser tus mensajeros. Y cuando tú tengas noticias, cuando sepas qué está pasando en Jerusalén, vas a enviármelos para que me cuenten qué está pasando ahí. Y Sadoc vuelve a Jerusalén, ¿sí? Vuelve a Jerusalén y se queda allí en Jerusalén. ¿Qué es lo que hace David? Sigue avanzando. Voy a avanzar porque quiero presentarles al siguiente personaje y después vamos a volver a lo que estamos hablando ahora. Pero fíjense, en el versículo 32 aparece otra persona, que es aquellos que son cercanos a David y que sí hoy quiero hacer, ¿no es cierto?, y poner en el lugar que corresponde a una persona que me lo presentó de una forma totalmente diferente. Yo no lo conocía mucho a Uzai, que es el personaje que vamos a ver, pero mi esposa me lo presentó y me dijo algo muy interesante de Uzai. Fíjense, versículo 32.
sucedió que mientras David se acercaba a la cumbre donde adoraba a Dios, he aquí Usai arquita salió a su encuentro con su manto desgarrado y polvo sobre la cabeza. ¿Por qué tenía el manto desgarrado y polvo sobre su cabeza? Por duelo. Muy bien, se te escucha muy bien. Duelo. Recuerden, cuando ellos hacían esto, ¿no es cierto?, rasgaban sus vestiduras, ponían ceniza sobre sus cabezas, querían mostrar públicamente y externamente que estaban en duelo. Algo terrible está pasando, murió alguien, ¿no es cierto? Aquí Usai lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es ponerse de duelo por lo que le está pasando al rey. Y este hombre quiere seguir al rey y el rey le dice: oye, no, mejor no me sigas porque me vas a hacer carga. Ahora, en el buen sentido de la palabra, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer David? Le dice, fíjese el 34, pero si regresas a la ciudad y dices a Absalón: seré tu siervo, oh rey, como en el pasado he sido siervo de tu padre, así ahora seré tu siervo, entonces hará nulo el consejo de Ahitofel en favor mío. ¿Quién era Ahitofel? El consejero que había sido consejero del rey, pero ahora está jugando en el otro equipo, ¿no es cierto? Y era consejero de Absalón. Vamos a hablar un poquito de él también. Pero fíjense, ¿qué está pidiéndole David a Usai? Quédate, porque me vas a ser más útil ahí en Jerusalén, y cuando Ahitofel dé el consejo, tú puedes dar otro consejo. Y ese otro consejo obviamente va a ser ¿a quién? ¿A favor de quién? De David. Pero fíjense qué interesante es este hombre. Porque al finalizar el capítulo 37, el capítulo 15, versículo 37 dice, fíjense, ¿cuáles son las primeras palabras que aparecen ahí? Versículo 37. ¿Cuáles son las primeras palabras que aparecen ahí? Usai, ¿qué? Amigo de David. ¿De qué otra persona en la Escritura dice que era amigo de David? ¿De qué? No. La Biblia nos dice que Jonatán era amigo de David. No lo dice literalmente. Y fíjense eso es lo que dice el Señor. Porque la Biblia nos dice que Jonatán era amigo de David. Obviamente le va a llevar una relación muy profunda entre ellos, una relación muy profunda. Pero la Biblia dice que eran como hermanos, más que hermanos. Él nos dice que Jonatán era su amigo, pero de Usai dice que era su amigo. Y no solo aquí, sino que después en el capítulo 16, cuando Absalón lo ve, fíjense, capítulo 16, versículo 16, versículo 17, dice: y Absalón dijo a Usai: ¿es esta tu lealtad para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y se da cuenta, ¿no es cierto?, cómo ellos reconocían, o la gente que estaba a su alrededor por lo menos reconocía, que Usai era amigo de David. No era cualquier persona, era el amigo de David. Y si después usted va al capítulo 27 del primer libro de Crónicas, dice en el versículo 33, capítulo 27, 33, dice: Ahitofel era consejero del rey y Usai arquita era ¿qué? Amigo del rey. Amigo del rey. Así que ahí conoce realmente a quién era el amigo de David, ¿sí? Usai. Absalón era su hermano del alma.
Pero fíjense, el rey se va encontrando con estos personajes, ¿no es cierto? Y a Husai le pide, quédate por favor, me vas a hacer más útil allí, junto a Absalón. Y cuando escuches el consejo de Aitofel, que es otro de los personajes que aparece ahí, ¿no es cierto? Pero ¿dónde aparece Aitofel? Entre los que no eran muy amigos de David. Y este Aitofel, como les dije antes, era el consejero de David, un hombre muy sabio. Ustedes van a ver, ¿no es cierto? Y David estaba preocupado por el consejo de Aitofel. Cuando escuche el consejo de Aitofel, tú dile otra cosa. Porque reconocía que Aitofel era un hombre sabio, que su consejo iba a ser muy bueno. Entonces David estaba especialmente preocupado de eso. ¿Quién era Aitofel? Aitofel, aparte de ser el consejero personal de David, era el abuelo de Betsabé. Si no me creen, búsquenlo ahí en el libro de Crónicas, aparece también. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Porque en el culto anterior me equivoqué y siempre aparecen los criticones que... O sea, ¿sí? Era el abuelo de Betsabé. Ahora te das cuenta, uno puede empezar a hilar cabos en esto, ¿no es cierto? El abuelo de Betsabé estaba ahí esperando su oportunidad también. Porque David dejó la escoba, en buen chileno, ¿cierto?, en la familia de ellos también. Y él estaba ahí esperando su oportunidad. Y cuando tuvo la oportunidad, enseguida se fue para el otro lado. Porque estaba ahí, cerca de David, esperando el momento preciso. Y cuando Absalón se levanta, él se va inmediatamente para el otro lado. Pero fíjense, David va avanzando, sale de la ciudad de Jerusalén. Recuerden que nuestra Biblia está separada en capítulos y versículos, pero en realidad la historia sigue, ¿no es cierto? Simplemente está separada de esa forma para nuestra mejor lectura. Pero la historia avanza. Y el capítulo 16 continúa esta salida de David de Jerusalén y dice: cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, he aquí que Siba, el criado de Mefiboset, salió a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Y este hombre Siba, siervo de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? El hijo de Jonatán. ¿Recuerdan? David lo trajo y lo puso en el palacio, lo sentó a la mesa. Era un hombre lisiado, ¿recuerdan? No podía caminar y lo puso en la mesa, lo alimentó y le devolvió todas sus tierras y puso a Siba como su administrador. Y Siba estaba administrando los bienes de Mefiboset. Y le pregunta, ¿no es cierto?, ¿para qué traes eso? Para ti, rey, voy a proveer para ti, para tu ejército, ¿no es cierto? Si necesitas comer, aquí tienes movilidad, ¿no es cierto? Le trae los mulos para que los muevan. ¿Cuál es la siguiente pregunta de David? ¿Y Mefiboset? ¿Qué pasó con él? ¿Cuál es la respuesta de Siba? Mefiboset se quedó allá en Jerusalén pensando que ahora era su oportunidad de ser rey. Duro para David, ¿no es cierto? Yo le di todo, lo traje. Pero en realidad usted puede seguir leyendo y va a darse cuenta que lo que está diciendo Siba es mentira. Es mentira. Porque cuando David se encuentra después con Mefiboset, Mefiboset le dice: oye, aló, no puedo caminar solo. Siba me dejó botado, se fue. Y yo me quedé acá. Y el rey entiende, ¿no es cierto?, que Siba estaba mintiendo. Y le saca lo que tenía, ¿no es cierto?, y hace justicia para Mefiboset. Pero después aparece un personaje más. Pero fíjense, déjenme mostrarles algo que yo sé que varios de ustedes han estado reclamando que yo no había mostrado mapas. ¿Sí?
Así que ahí les tengo un mapita, ¿ya? Estos rojos, las líneas rojas, son el camino de David, saliendo desde Jerusalén. Fíjense, probablemente aquí se encuentra con Siba y después avanza hasta Baurín. Y después se asienta acá junto al río Jordán, esperando instrucciones. Pero ahí está con su ejército, está en este momento acá. Vamos a ver la próxima semana que se va hacia el norte y aquí se produce la batalla final, podríamos decir, ¿sí? Pero para eso tiene que volver la próxima semana, porque lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Pero fíjense que cuando el rey llega a este lugar llamado Baurim, aparece un personaje más, el último de los que aparece ahí, ¿no es cierto?, saliendo al encuentro de David, un hombre llamado Simei. Fíjate, versículo 5, 16:5, al llegar el rey David a Baurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simei, hijo de Gera. Cuando salió, iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su diestra y a su izquierda, a su derecha y a su izquierda. Así decía Simei, mientras maldecía: fuera, fuera hombre sanguinario e indigno, el Señor ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. El Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. He aquí estás prendido en tu propia maldad, porque eres hombre sanguinario. Fíjense, este hombre le dice de todo menos bonito, ¿no? Le dice de todo. ¿Por qué? Porque era alguien de la familia de Absalón, ¿sí? Alguien de la familia de Saúl. Y ve la oportunidad de vengarse una vez más, ¿no es cierto? Y lo maldice al rey, le tira piedras, lo llama hombre sanguinario, hombre indigno. Y inmediatamente aparece uno de los valientes de David, ¿no es cierto?, Abisai, y le dice, fíjese, me gusta mucho esto, pero dice, versículo 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. ¿Qué se cree? Le faltó decir, ¿no es cierto? Como diríamos ahora, ¿qué se cree? Yo le voy y le corto la cabeza. Pero fíjate, David dijo a Abisai, versículo 11, y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjaminita? Dejadlo que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. ¡Wow! ¿Quieren conocer y saber de la soberanía de Dios? Ahí está un hombre que entendía perfectamente la soberanía de Dios. Perfectamente. Porque ahí tienes a este perro, le dice a Abisai, ¿no? Este perro. Pero David le dice: ojo, que este hombre está haciendo ¿qué? Lo que el Señor le ha dicho. Recuerde, mi querido, nada y absolutamente nada pasa a nuestro alrededor porque simplemente pasa. Nada pasa porque es un accidente. Nada pasa porque, pucha, que tengo mala suerte. ¿Por qué pasa? Porque Dios lo permite. Y si este hombre está maldiciendo porque Dios lo permitió. Déjenlo. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que Dios está haciendo en la vida de este hombre.
Impresionante cómo él puede entender perfectamente cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios está haciendo en su vida, en los peores momentos de su vida. Cuando él tuvo, y me lo salté, pero después te lo puedes leer, ¿no es cierto? Siempre digo, cuando despierte de la siesta el domingo, puedes leer los pasajes, ¿sí? La humillación tan profunda que tuvo David, tuvo que salir corriendo de su casa, ¿no es cierto? Y dice en el capítulo 15 que él subió el monte de los olivos descalzo y llorando, humillado totalmente, pero entendiendo que Dios estaba al control de todo lo que pasaba a su alrededor. Mi querido, cuando tú estés en el peor momento de tu vida, recuerda esto: Dios está al control. Dios es soberano y nada de lo que está pasando pasa fuera de su soberanía y fuera de su control. Y eso lo tenía tan claro David, que cuando se levanta este buen hombre, ¿no es cierto?, queriendo defender la honra del rey, le dice: no, déjalo, porque es Dios quien está hablando. Qué maravilloso, ¿no es cierto?, entender esto, la confianza que David tenía en Dios, absoluta confianza, entendiendo perfectamente qué es lo que estaba pasando a su alrededor, para finalmente, fíjense, la historia se desarrolla y muestra en cierta forma el enfrentamiento de estos dos hombres, los dos consejeros del rey, Husai por un lado, Ahitofel por el otro. Ahitofel entrega el primer consejo, que es bien interesante, porque fíjense qué es lo que le dice. Déjenme buscarlo. Estoy perdido. Capítulo 16. Dice, versículo 15: entonces Absalón y todo el pueblo y los hombres de Israel entraron a Jerusalén, y Ahitofel con él. Y sucedió que cuando Arquita, amigo de David, vino a Absalón, y Husai dijo a Absalón: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y ahí, ¿no es cierto?, es donde Absalón le dice: oye, ¿tú no eres el amigo de David? Pero fíjense, versículo 20: entonces Absalón dijo a Ahitofel: dad vuestro consejo, ¿qué debemos hacer? Una vez que entraron a Jerusalén, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y Ahitofel respondió a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, a quien él ha dejado para guardar la casa. Entonces todo Israel sabrá que te has hecho odioso a tu padre, y las manos de todos los que están contigo se fortalecerán. Levantaron pues para Absalón una tienda en el terrado, y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a vista de todo Israel. Buen consejo, ¿no? Buen consejo. Ahora, culturalmente no era un consejo fuera de contexto, porque Absalón, ¿qué quería hacer? Tomar el control del reino. Y tomar el control del reino significaba tomar todo lo que le pertenecía al otro rey. Y una señal de poder y de control era el harén del rey, ¿sí? Y si él quería tomar el control de la ciudad y el control del reino, tenía que tener el control del harén, y a la vista de todo el mundo. Ahora, fíjense, ¿no los hace pensar en nada esto? ¿No los hace recordar nada? No, les ayudo. Capítulo 12. ¿Recuerdan cuando Natán enfrenta a David, ¿no?, por su pecado? Natán enfrenta a David por su pecado, y ahí en el capítulo 12 le entrega el juicio de Dios.
Versículo 11, así dice el Señor, he aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Fíjense, Dios cumple su palabra, mis queridos, cumple sus promesas y cumple el juicio que había dado contra David. Y Ahitofel estaba siendo usado por Dios, aunque él no lo supiera, para cumplir lo que Dios había advertido a David, exactamente como Dios lo había dicho. La historia continúa en el capítulo 17. Estos dos reyes, o estos dos consejeros, ¿no es cierto?, son llamados delante del rey. Absalón dice, quiero ir contra David. Ahitofel le dice, bueno, vamos, toma a los 12,000 hombres que tienes y vamos, aprovechemos que está cansado. Usai, ¿no es cierto?, dice, ¿por qué no tomas tiempo? ¿No te tomas tu tiempo? Reúne al ejército de Beerseba hasta, desde Dan, el norte, hasta Beerseba, al sur. Reúne todo el ejército de Israel y vamos contra David. ¿Qué estaba haciendo Usai? Ganando tiempo, ¿sí? Ganando tiempo para que David se preparara. Envía, ¿no es cierto?, a los hijos del sacerdote para que le avisen al rey. Van a ir contra ti, prepárate. El rey cruza el Jordán y empieza a ir hacia el norte, preparándose para la batalla. Esta historia continuará la próxima semana, ¿ya? Pero no quiero dejarlos ahí, porque me encanta pensar, ¿no es cierto? La historia es bien vertiginosa, ¿se dio cuenta? Van ocurriendo cosas. Pero ¿qué estaba pasando en la mente de David? ¿Qué estaba haciendo David? Se habla poco de David en esta historia, ¿se dio cuenta en este momento de la historia? Se dice que él subió, ¿no es cierto?, humillado, que hablaba con sus soldados ciertas cosas. Pero ¿sabe qué? Este tiempo es un tiempo maravilloso en el cual Dios habló a David. Y David se tomó el tiempo también para registrar estas cosas que estaba entendiendo de Dios. Y lo hizo a través de canciones que él compuso. Esas canciones se llaman los Salmos. Y fíjense, quiero que echemos un vistazo así muy rápidamente nomás a uno de los salmos que David escribió en este momento de su vida. Salmo 3. Salmo 3. Y en el Salmo 3, David escribe lo siguiente. Fíjense el título que aparece ahí en nuestra Biblia: Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Y él escribe: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación de Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Qué maravilloso. ¿Se da cuenta esta escalada de David en este salmo? Él mira a su alrededor y es capaz de ver que los adversarios se multiplicaron, que hay muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, no hay salvación de Dios. Pero fíjense, ¿dónde se esconde él? ¿Dónde se esconde? En el Señor. Tú eres mi escudo, mi roca, donde yo puedo estar firme. El que
que levanta mi cabeza, cuando estaba humillado. Clamé y tú me libraste. Y por eso dice, me acosté y dormí y descansé. ¿Cuántas veces, mis queridos, las preocupaciones no nos dejan dormir? ¿Cuántas veces estamos, ¿no es cierto?, en un conflicto, y ese conflicto, esa situación difícil, da vuelta en nuestra cabeza una y otra, y pasamos la noche en vela pensando? Fíjate, David mira a su alrededor y ve a los enemigos, y los enemigos se multiplican, uno y otra y otro. Los que están deseando mi muerte. Pero es capaz de acostarse y dormir. ¿Por qué? Porque él mira hacia donde tiene que mirar. No mira a sus enemigos, mira a su Dios. Él es capaz de protegerlo, Él es capaz de cuidarlo. Mis queridos, cuando todo se ve oscuro, cuando nada a nuestro alrededor nos dice que las cosas van a ir bien, solo Dios es capaz de poner la luz. Y solo hacia esa luz es que debemos ir. Oremos al Señor. Padre celestial, te honramos. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque cuando las cosas se ven oscuras, cuando las cosas se ven difíciles, tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestra roca. En ti podemos estar seguros. En ti podemos estar firmes. En ti encontramos el descanso que necesitamos. Te honramos, te alabamos y te agradecemos por todo. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.